Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a este rincón de lectura y espero que les guste tanto como a mí. Les agradecería que me regalen un like para seguir creciendo y trayendo más contenidos como este a mi canal. Capítulo 15. La fortaleza. Salieron de la ciudad de las aguas termales y avanzaron en un carruaje durante mediodía, hasta que llegaron a una especie de fortaleza. Mao Mao fue depositado en una de las habitaciones. Nunca tuve la intención de traerte aquí, le informó Suirei. Tenía la mejilla roja e hinchada. Siempre había parecido tranquila y seria, pero ahora su expresión era más oscura que nunca. Nunca había sido precisamente del tipo alegre, pero una nube parecía cernirse sobre ella. Mao Mao comprendió por qué, tras observar el intercambio en el almacén. Mao Mao se había colado en el almacén, donde la había descubierto una mujer de mediana edad llamada Senmei. Y Senmei había llamado a Suirei con el nombre de Loulan. Ahora lo veo, pensó Mao Mao. Había tenido un presentimiento, habría sido extraño que no se hubiera dado cuenta de nada. Mao Mao solo había visto a la consorte Loulan una vez, cuando dio una clase especial a las 4 damas favoritas del emperador y a sus damas de compañía. Loulan, vestida con un atuendo llamativo, había asimilado la clase sin apenas inmutarse. La consorte Yokuyou, que se lo estaba pasando muy bien. Y la consorte Liua, siempre estudiosa, habían hecho preguntas. La consorte Lisu no estaba en condiciones de preguntar nada, según recordaba Mao Mao. Pero la consorte Loulan no solo no había preguntado nada, sino que apenas había hablado en todo momento. Mao Mao no había pensado mucho en ello. Por supuesto, un noble no se sentiría obligado a hablar con una simple sirvienta como ella, pero ahora lo entendía. Mao Mao se había dado cuenta de que Sisui, no, Loulan, estaba bien educada por sus posesiones y los matices de su comportamiento. Se había escondido de la emperatriz Dowager para que no se diera cuenta de quién era realmente Sisui. Probablemente la misma razón por la que había acudido a otra consorte cuando Lisu había aparecido en el baño. Mao Mao, por su parte, no había notado nada raro cuando se habían encontrado por primera vez por Mao Mao, el gato, así que Loulan no había tenido especial cuidado con Mao Mao después de eso. Sin embargo, es una gran actriz. Aparte de su notable predilección por los insectos, Loulan era una joven perfectamente normal. Podía picar algo con Xiaolan y charlar sobre los últimos chismes. Era como un tanuki, famoso por su capacidad de transformarse. Su disfraz los había engañado a todos. Vamos a ponerla a batir, había dicho Senmei al encontrar a Mao Mao. Sonaba casi alegre, su voz tenía toda la gravedad de alguien que sugiere una fiesta de té en el jardín. ¿Crees que 100 latigazos bastarán? Ve a preparar un poste de azotes. Lady Senmei, Suirei comenzó. La mano de Senmei se movió en el instante en que empezó a hablar, el abanico plegable que sostenía conectó con la mejilla de Suirei una vez más. Suirei dio un paso atrás, pero permaneció inexpresiva y miró al suelo. Estaba pálida y la mano le temblaba ligeramente, su respiración era igual de rápida que después de su encuentro con la serpiente. Esto es malo, 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 pensó Mao Mao, sintiendo que empezaba a sudar. Ahora entendía por qué Qiu temblaba tanto, esa mujer era peligrosa. Había ciertos nobles a los que nunca querías conocer, y esta mujer era uno de ellos. Peor aún, Mao Mao era menos que un insecto a sus ojos. La habían descubierto merodeando por donde no debía, por supuesto, la mujer haría que la remataran con el pretexto de disciplinarla. ¿Y qué pasa con este niño? ¿Qué hacemos con él? Supongo que hay que enseñarle algunos modales. Qiu, aterrorizado, se aferró a Mao Mao. Honorable madre, Loulan, con la ostentosa vara de pelo balanceándose en su cabellera, se adelantó, con su voz como el escalofriante sonido de una campana. ¿No dijiste que necesitábamos un nuevo boticario? Luego miró a Mao Mao, pero sus ojos estaban vacíos, como si pertenecieran a una muñeca de porcelana. La cara de Senmei se contorsionó durante un segundo, pero luego ocultó su boca con su abanico plegable y estudió a Mao Mao. No se parece a ningún boticario que haya visto. Estoy de acuerdo. Pero lo creas o no, tiene más de 30 años.
Se ha pasado los días probando medicinas en ella misma, hasta que ha llegado a envejecer más lentamente que la gente normal. Loulan cogió la mano izquierda de Mao Mao y le subió la manga, mostrando el brazo vendado. No sé qué brebaje es. Pero uno de ellos parece estar relacionado con el elixir de la inmortalidad. Puede encontrarlo, suponiendo que no falle y muera como el último hombre. Loulan sonaba francamente despreocupado. ¿Elixir de la inmortalidad? El último hombre. Zenmei frunció el ceño, claramente decepcionada por ello. Si tú lo dices. Supongo que eso es todo, entonces. Se echó hacia atrás el chal de su vestido y se volvió hacia la emisaria extranjera que la observaba desde atrás. Continuamos nuestra discusión, entonces, Lady Ayla. Zenmei se las arregló para sonar condescendiente a pesar del término respetuoso con el que se dirigía. La emisaria extranjera con el velo sobre la cabeza la siguió. Ambas, sin embargo, eran mujeres de no poco orgullo, y cada una de ellas tenía una mirada poco amistosa hacia la otra mientras caminaban. Mao Mao estaba de nuevo a punto de dar un suspiro de alivio cuando Zenmei se detuvo. Esta boticaria tuya no puede hacer un trabajo adecuado en este lugar. Llevémosla de vuelta a la fortaleza con nosotros. Un pequeño y desagradable rizo apareció en sus rugosos labios. Lo que nos lleva al momento actual. Mao Mao se encontraba en un almacén que era, según le dijeron, la habitación que había utilizado el anterior boticario. Estaba un poco desordenado, pero ciertamente había cosas de boticario por ahí, y un baúl de mimbre repleto de libros. Mao Mao miró a Suirei. ¿Son media hermanas, de madres diferentes? No estaba preguntando sino confirmando. Ella es la única que me trata como su hermana mayor, ¿qué había que decir, excepto que esto ayudaba a que todo tuviera sentido? Había oído que Loulan era la única hija de Sisou. Teniendo en cuenta lo temible que era su esposa, no parecía el tipo de persona que se permitiera dar un trato igualitario a un hijo que no había tenido ella misma. De hecho, parecía que apenas quería que Suirei existiera. Lady Zenmei me desprecia. Eso la lleva a hacer estas cosas, dijo Suirei, frotándose la mejilla roja e hinchada. Mao Mao tuvo una idea. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué? Es posible que Sisui fuera tu nombre primero. A Loulan parecía gustarle desmesuradamente el nombre de Sisui. Era un nombre perfectamente normal, pero combinaba el Si de, el Clancy, con el Sui de, Suirei. Demasiado simple como seudónimos. De todos modos, las versiones más comunes del nombre habrían utilizado el carácter púrpura para sí, o quizás vástago. Loulan había elegido unos caracteres únicos, pero el nombre sonaba igual. Así es, dijo Suirei. Pero cuando la Lady Zenmei regresó del palacio interno, no pudo soportar la idea de mí. Y odiaba que uno de los caracteres de mi nombre estuviera relacionado con el clan. Primero Zenmei había echado a la joven Suirei y a su madre de la mansión, luego las había tratado como sirvientas. Finalmente, había tomado incluso el nombre de Suirei, dándoselo a su propia hija de sangre como si fuera un simple apodo de la infancia. Como si lo hubiera hecho por despecho. Así, Sisou tenía 2 hijas, pero una de ellas había sido criada en el regazo de toda belleza cortesana, para ser ofrecida como una flor al emperador, mientras que la otra estaba envuelta en la oscuridad para sembrar la discordia en el palacio interno. Ahora Mao Mao veía por qué los asesinos habían atentado contra la vida de Jinzi, si eran agentes de Sisou. Incluso Mao Mao había oído hablar más de una vez de la marcada diferencia de opiniones entre los 2 hombres sobre cómo debía gestionarse el palacio interno. Pero algo seguía molestando a Mao Mao. Tomó la vara de pelo de su cabello y la miró. Sisui, no, Loulan, le había dicho que era valiosa. Sin embargo, había alguien que podía permitirse el lujo de regalarlo sin más. Alguien que ejercía una gran influencia incluso fuera del palacio interno a pesar de su juventud. Jinzi. El hombre que era más que un simple eunuco, de hecho, que ni siquiera era un eunuco. Mao Mao miró fijamente la vara de pelo, pero luego se detuvo. ¿Qué pasa?, preguntó Suirei, observándola. ¿Cuándo entraste en el palacio interno como eunuco, cómo te examinaron?
Una pregunta un poco brusca, ¿no?, dijo Suirei, mirando al suelo. Casi se podría pensar que estaba avergonzada. Pero luego dijo, es un examen físico. Te palpan, solo por encima de la ropa interior. Ni siquiera tienes que quitarte nada. Así era como Suirei había podido entrar. Nunca había tenido lo que buscaban, y probablemente nunca se les ocurrió que una mujer pudiera colarse disfrazada de eunuco. Pero era más fácil que hacer pasar a un hombre por el mismo obstáculo. ¿Hay alguna posibilidad de que un hombre no castrado pueda hacerlo? 3 funcionarios te controlan, de 3 departamentos diferentes. Sería difícil sobornar a todos. Si alguno de los 3 no mordía el anzuelo, los demás podían esperar algo peor que una pequeña paliza cuando se supiera que habían dejado entrar a un hombre en el palacio interno. Demasiado riesgo para un poco de chismes. Nunca se conseguiría que todos estuvieran de acuerdo. Entonces, ¿cómo había entrado Hinsi? Solo unos pocos hombres pueden entrar y salir del palacio interno a su antojo, a saber, el emperador y sus parientes inmediatos. No. Las edades no coinciden. Pero a menudo había pensado que Hinsi era más joven de lo que parecía. No era un niño, ella no iría tan lejos, pero daba una clara impresión de juventud. Aunque sospechaba que muy pocas mujeres del palacio interno estarían de acuerdo con ella. Mao Mao no dijo nada durante un largo rato. ¿En qué estás pensando?, preguntó Suirei. Oh, nada. De acuerdo, mejor dejar eso de lado por ahora. Ahora que lo pensaba, le parecía que Hinsi había intentado tener algún tipo de conversación importante con ella cuando habían estado de cacería. Podría tener algo que ver con este tema. Si ella no se había dado cuenta, la culpa era de él por tener unos magníficos vestuarios de buey a su alrededor. Los vestuarios de buey volvían a la gente loca. Cosas temibles. Pero de todos modos, tenía que pensar en la situación en la que se encontraba ahora. Habían viajado medio día en carruaje desde el pueblo de las termas. A juzgar por la posición del sol, tal y como ella había podido ver a través de la cortina, habían ido hacia el norte. A mitad de camino, el paisaje se había vuelto blanco y había empezado a nevar. Así que estamos bien al norte o en las montañas, pensó Mao Mao. Zenmei había hablado de una fortaleza. Y en efecto, este lugar tenía altos muros alrededor y un acantilado en su parte trasera. Más una fortaleza que un castillo. Esa mujer de aspecto cortesano, en una fortaleza. No parece el tipo de persona que pone un pie en un lugar así. Por otra parte, eso podría ser solo un prejuicio de Mao Mao. Ella sabía por experiencia lo duras y obstinadas que podían ser las mujeres de la nobleza. Pero esto parecía una exageración. Era casi como si Zenmei se viera en guerra. Espera. Mao Mao pensó en la feifa que había visto en el almacén. Pensó en lo inusual que era que una emisaria extranjera como la mujer llamada Ayla estuviera en un lugar como este. Así que eso es lo que está pasando. Hacía tiempo que se rumoreaba que los emisarios habían mantenido conversaciones secretas con alguien. ¿Y si hubiera sido el Clancy? ¿Y si era así como había llegado el flamante feifa? ¿Y si el arma había sido desmontada para entenderla y poder producir más? ¿Planeas iniciar una guerra? Suirei, que estaba a punto de salir de la habitación, se detuvo. No es mi decisión. Teniendo en cuenta lo que dijo Lady Lowland, te sugiero que empieces con la medicina. Oh, no tienes que preguntarme 2 veces. No tienes que preguntarme en absoluto. Bien. Habrá comida. Hay un baño en la habitación de al lado, al final del pasillo, si lo necesitas. Y hagas lo que hagas, no hagas enfadar a Lady Zenmei. Sí. Haga lo que haga. Mao Mao no sabía qué clase de disciplina le esperaría si no hacía caso a este consejo. Pero Suirei salió de la habitación sin mirar atrás. Bien, ¿qué hacer ahora? Mao Mao miró alrededor de la habitación, pensando. La entrada estaba cerrada con llave, había barrotes en las ventanas, y el suelo del exterior estaba amontonado de nieve blanca y pura. Suirei no se había molestado en decirle que no intentara huir. ¿Era porque la huida era imposible? ¿O era su forma de decir,
Si vas a hacerlo, al menos hazlo bien. Abrió la puerta y se encontró con un pasillo estrecho, al final del cual estaba el baño. Normalmente, este tipo de instalaciones se encontraban en el exterior, o al menos en el primer piso, pero ella estaba en el tercer piso. No podía ser fácil mantenerlo limpio. Pero, evidentemente, se preocupaban menos por la comodidad que por evitar cualquier oportunidad de fuga. Dijeron que había otro boticario aquí antes que yo. ¿También había sido confinado? Dijeron que había muerto probando uno de sus propios brebajes. Casi tenía sentido, y luego, no lo tenía. Mao Mao se cruzó de brazos y decidió dejar el tema de lado por el momento. Había cosas más importantes que hacer. Sí, cosas como... Mao Mao comenzó a sonreír mientras se acercaba al baúl de mimbre repleto y abría la tapa. Estaba casi repleto de libros. También sentía curiosidad por el botiquín que había en la pared, pero eso podía ser lo primero. ¡Ah! ¡Ah!, exclamó sin querer. Para ella, el baúl de mimbre bien podría haber sido un cofre del tesoro. Comenzó a rebuscar en el contenido, cacareando como una loca. Siempre era Suirei quien le traía la comida, que consistía en una sopa y una guarnición de verduras, lo cual no estaba mal, aunque solía estar un poco fría. Sin embargo, había muchos ingredientes secos, casi podrían haberse calificado como raciones de campo. Mao Mao se sentó en la cama con las piernas cruzadas. Había echado un vistazo a todos los libros de la habitación. Creía que había tardado unos 5 días, aunque era difícil estar segura. No era precisamente de buena educación apoyar la barbilla en las manos y los codos frente a ella, pero no había nadie aquí para regañarla. Una guerra. ¡Qué cosa para tropezar! Mao Mao miró un momento por la ventana. Todo estaba blanco en el exterior, sospechaba que la cosecha había terminado y que se acercaba la época del año en la que no había que cultivar. Creyó haber oído decir una vez que la guerra era algo que ocurría cuando los agricultores tenían demasiado tiempo libre. Por lo que podía ver a través de la ventana, parecían estar en un terreno muy elevado con una montaña a sus espaldas. No es una mala ubicación para una fortaleza. Dibujó un mapa en la mesa con el dedo. Si estaban en las tierras del norte, Siokusu, entonces esta fortaleza debía estar situada justo en la frontera del país. Mao Mao se tumbó en la cama, agarrándose el pelo. Intentó imaginarse un medio círculo al norte de la capital. 10 días en barco. Luego, caminando hasta el pueblo de las termas, y después otro mediodía en carruaje. Había montañas en esa cordillera. Si hubiera sabido que las cosas iban a resultar así, habría estudiado. El examen para las damas de la corte había incluido algunas preguntas sobre geografía, le parecía recordar. Pero cada vez que abría el libro para estudiar, acababa quedándose dormida, así que apenas recordaba nada. Si recordaba a Suiren, la dama de compañía de Hinsi, que la despertaba.